Dios les bendiga, Dios les guarde. Amén. ¿Quiénes están gozosos de estar en la casa del Señor? Amén. A ver, veo muchas caras nuevas. ¿Quiénes están aquí por primera vez? A ver, ¿quién nos visita por primera vez? Ah, mira, Dios te guarde, Dios te bendiga. Amén, Dios te bendiga. Amén, gloria a Dios. Sí, como decían los hermanos, es una bendición poder observar que las oraciones del Señor han sido contestadas, están siendo contestadas, están tratando a los corazones de cada uno de nosotros, de los que vienen, de los nuevos creyentes. Y creemos y confiamos que esto va a ir creciendo, que esto va a ir para mejor. Y fíjense que es la primera semana de ayuno. No me quiero imaginar la segunda, la tercera o la cuarta. ¿Ah? Gloria a Dios. Y sí, nos sentimos gozosos, contentos porque el Señor es bueno. El Señor es bueno. Y precisamente en base a eso quería enfocar hoy parte del mensaje que les quería traer. Pero para ello quisiera que el Espíritu Santo sea el que nos guíe, que el Espíritu Santo sea el que toque nuestro corazón, que el Espíritu Santo sea el que trabaje en nosotros. Amén. Vamos a orar un momento, vamos a inclinar nuestras cabezas. Padre Celestial, sé tú, mi Dios, quien nos llena a todos con tu Espíritu, que trabaja en nuestro corazón. Padre, nos sentimos desnudos ante ti, mi Dios. Tú conoces nuestro levantar, nuestros problemas, nuestras aflicciones. Padre, sé tú, mi Dios, quien obra en nuestro corazón, quien trabaja en nuestra vida, mi Dios, porque queremos adorarte, queremos ser siervos de ti, queremos ser un utensilio útil para ti, mi Dios. Padre, en esta hora, Padre, te pedimos que seas tú el que vaya delante de mi boca, de mi lengua, que seas tú el que controles cada pensamiento y que quites, Padre, de cada pensamiento toda artimaña del enemigo, todo aquel que quiera ensuciar, todo aquello que quiera perturbar y que quiera desorientar, mi Dios, la palabra del Señor o lo que tú quieres para nosotros en esta mañana, Padre. En el nombre de Jesús todos decimos amén, gloria a Dios. Pues bien, en la mañana de hoy quería compartirle una historia, bueno, varias historias. Vamos a empezar por una que cuando la leí me impactó. Y es la historia de un joven llamado Jim Elliot. Es un joven que en los años 49, ¿quién estaba en el año 49? Ah, no, todavía nadie. Bueno, esperemos que nadie. Tenía venía pasando por diferentes etapas en su vida. Y una de esas etapas es el aprendizaje, los estudios. Así como muchos jóvenes de los que están ahora aquí, empiezan la universidad, empiezan los estudios. Bueno, llega un momento donde ya se ve el final y el producto de todo eso y empieza la graduación. Wow, que ese momento tan importante en nuestra vida. Bueno, este joven a los 22 años, llamado Jim Elliot, era un estadounidense, ya se gradúa en conocer el griego del Nuevo Testamento. Pero Dios con él tenía un propósito grande. Dios con él venía tratando, y más aún que viene de sus padres, que son cristianos también. Ahí se ve la importancia de la influencia de los padres en los jóvenes, en los niños. Y este chico decide estudiar esta carrera, estudiar el griego, y de alguna manera fue orientándose a lo que es el cristianismo, el evangelismo. Y en 1951 lo invitan a ser de misionero. Lo invitan a Canadá, donde hay cierta población donde la palabra del Señor todavía falta por llegar. Y lo invitan para que vaya a evangelizar, que vaya a enseñar la palabra del Señor a lugares menos alcanzados, a lugares que poco llega la palabra del Señor. Entonces, a medida que va experimentando, empieza a despertar en él una pasión. Empieza a despertar una pasión por llevar la palabra, pero más aún por ver cómo hombres y mujeres a través de la palabra del Señor se van convirtiendo al cristianismo, se van convirtiendo a la fe. Y esto fue formando y forjando ese compromiso y ese carácter que Dios estaba sembrando en él.
No fue entonces hasta 1953 donde conoce a su pareja llamada Elizabeth Howard, que empieza a contarle todo esto, empieza a decirle sus vivencias, empieza a decirle que a pesar de que muchas veces era difícil llegar a esas aldeas o a esa ciudad, Dios estaba con él. Y esta chica se vuelve su aliada, se vuelve su amiga, y tanto así que el día de su cumpleaños realizan el matrimonio, se casan. Una doble celebración. ¿Qué le gustaría casarse el día de su cumpleaños? Bueno, no sé quién, pero es una doble celebración, ¿no? Y en este caso, él lo cumplió. Cumplió sus 20, a ver, ¿cuánto tenía ya? Ya tenía 26 años. Y se casó con Elizabeth y él. Pero Dios tenía algo más. Dios tenía algo más con él, que lo despertaba, que lo movía, que quería hacer. Y a medida que fue viendo todas estas experiencias, fue escribiendo en un diario todas estas cosas que vivía. A tal punto que gracias a ese diario conocemos una frase muy popular en él, que se la voy a leer literalmente y luego intentamos comprenderla. Dice: no es tonto el que da lo que puede conservar para ganar lo que puede perder. Se la digo otra vez. No es tonto el que da lo que puede conservar para ganar lo que puede perder. Dando a entender que muchas veces nosotros tenemos esa voluntad de servicio, esa voluntad de compromiso para con el otro, para llevar su palabra o para llevar la palabra del Señor, y muchas veces la podemos conservar. Ay, en mi casa estoy un poquito más cómodo, ¿no? O no. Sin embargo, él dice que no es tonto el que dar lo que puede conservar para ganar lo que se puede perder. A ver, ¿qué será lo que se puede perder? ¿Qué dice él? La vida, la salvación. Y fíjense que este hombre fue muy usado. Esta palabra impactó a tal punto que hoy lo encontramos. Si usted va en el internet, está acuñada por lo que él decía. Pues en 1955, ya ha pasado varios años, se reúne con unos misioneros y deciden ir a la selva de Ecuador. Cuando están ahí, impulsado por este sentido, aprende una lengua indígena. Fíjense la motivación que tenía este joven. Una vez que empiezan a hacer varios contactos con esta aldea, de decirles sus intenciones, fueron recibidos a filo de lanzas, a filo de objetos punzantes y contundentes, como dicen los periódicos, y fueron asesinados. Fue asesinado Jim con sus 4 amigos que iban a evangelizar. Para muchos pensamos que esta historia termina ahí. Pero una vez leída, una vez contada esta historia a través de los libros de Elizabeth, esta historia no terminó ahí. Esta historia solo fue la punta de lanza. Porque años más tarde, 4 años más tarde, Elizabeth va, su esposa, a esta aldea. Impulsado por lo que le comentaba Elliot en sus vivencias, en sus aventuras o en sus ganas de llevar el evangelio. Y Elizabeth va y una vez toca con esta gente. Y así a tal punto de que logra entrar, logra llevar la palabra. Y saben que los asesinos se convirtieron al Señor. Esta gente que de alguna manera acabó con la vida, conoció al Señor. Y más aún, fueron los que ayudaron en esa aldea a llevar la palabra del Señor. Pues en este momento quisiera que todos reflexionáramos en esta historia, porque la vamos a conectar con una historia muy particular que tiene la Biblia. A medida que hable, la pueden ir buscando, Jeremías 45. Esta historia nos deja ver que a pesar de las adversidades, a pesar de las aflicciones, a pesar de que llevamos con una pasión, con una entrega, Dios siempre tiene un plan y un propósito para con nosotros. Y es precisamente lo que cuenta Elizabeth a través de estos diarios, que no solamente fue ahí, se asentó y hasta fue con su hija, que para ese entonces tenía 3 años.
logró llevar la palabra del Señor, lo que él había comenzado en un principio. El tema que hoy les quiero traer es el tema que le puse como título: Dios habla al corazón del fiel. Lo repetimos: Dios habla al corazón del fiel. Y vamos a ver a través de Jeremías 45 algo muy similar a lo que le ocurrió a Eliot. Vamos a ponerlo en la pantalla y lo leemos. Es un versículo que poco se habla, pero que deja una gran enseñanza, pero que nos nutre nuestro corazón para nuestra fidelidad al Señor. A ver, ¿quiénes lo tienen ya? Tenemos todos, y los que no lo tienen lo leemos en la pantalla. Dice así: palabra que habló el profeta Jeremías a Barúc, hijo de Nerías, cuando escribía en el libro estas palabras de boca de Jeremías, en el año cuarto de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a ti, oh Baruc. Tú dijiste: ay de mí ahora, porque ha añadido Jehová tristeza a mi dolor. Fatigado estoy de gemir, y no he hallado descanso. Así le dirás: ha dicho Jehová, he aquí que yo destruyo a los que edifiqué, y arranco a los que planté, y a toda esta tierra, y tú buscas para ti grandezas. No la busques, porque he aquí que yo traigo mal sobre toda carne, ha dicho Jehová, pero a ti te daré tu vida por botín en todos los lugares a donde fueres. Amén. Gloria al Señor. Bueno, entonces vamos a desglosar un poco esta historia. Permanezcan ahí en ese versículo. Hay unos versículos clave que quisiera que comentáramos un poco, porque en la mañana de hoy vamos a hacernos estas preguntas. A ver, ¿alguna vez has sentido que cuando más fiel intenta ser a Dios, más difícil se vuelve la situación personal? ¿Has llegado alguna vez al punto de decir: Señor, ya no puedo más, mi dolor es mayor que mi fuerza? ¿Te has sentido alguna vez olvidado por Dios mientras trabajas para su obra o para su reino? Hoy vamos a conocer la historia de Baruc. Hoy vamos a conocer cómo el Señor trabajó en su vida, cómo el Señor hizo grandes cosas con él. Y para ello vamos a describir un poco quién era Baruc. A ver, ¿quién conoce a Baruc? Amén. Muy pocos. Y parte de lo que me impulsó a traer esta historia es porque poco se cuenta y tiene gran importancia en la Biblia. Bueno, les cuento. Baruc era un joven, así como Eliot, que nació en un hogar cristiano y tenía grandes cosas, tenía gran talento, tenía un potencial grande, que así como muchos de los jóvenes cuando alcanzamos, o yo soy joven también, graduarnos, venimos con esa ganas de comernos al mundo porque tenemos mucho conocimiento, porque queremos trabajar. Me acuerdo, yo tenía así, y Dios me dio una dosis de humildad. Les cuento rapidín. Cuando yo también me gradué hace varios años, tenía esas ganas, esas ansias de comerme al mundo, de exponer al mundo todo lo que sabía. Pues cayó una situación muy difícil en mi país, ya ustedes la conocen, y gracias al Señor eso va a cambiar pronto. Venezuela, por si acaso no saben. Y bueno, pasó una situación difícil y tuvimos que emigrar. Pero bueno, ¿y dónde voy a dejar esto que yo quiero sacar para ganar mucho dinero? Pues Dios dijo: bueno, cálmate que todavía no es. Bueno, cuando salimos de Venezuela por diferentes circunstancias me tocó trabajar de vigilante en un hospital, chequeando la placa de los coches, amaneciendo hasta el otro día. Mi jefe está por aquí hoy, cuando eso.
También me tocó ser repartidor de agua y gas en una moto que a veces me dejaba 2 o 3 veces. Con ese frío en Lima, Perú, pasando diferentes circunstancias, trabajando 12 horas. Y Dios me dijo, aguántate que tu momento no es. Y toma un poco de humildad, toma un poco de paciencia. Y yo creo que en mi caso quizás Dios lo hizo para mí porque quizás tenía esa intención, ¿no? De sublevarme por lo que yo tenía. Y Dios me dijo, epa, todavía no. Tienes que primero tratar contigo. Entonces, volviendo a Barut, este era un hombre que tenía ese ímpetu, tenía esas ganas. Fíjese que él era hermano, dice Jeremías 51, que él era hermano de Saraís, que ocupó un cargo de oficial en la corte del rey Sedequías. Por lo tanto, él podía influenciar en estos políticos para darle un cargo a Barut. Mas sin embargo, así como Eliot, Barut tenía otras ganas, tenía otro propósito que Dios había sembrado en él, que Dios había puesto en Barut, porque Barut, luego que estudia, se vuelve un escriba. Para los que no saben lo que es un escriba, es aquel que transmite lo verbal o la voz en libros. Y para hacer eso en esa época había que estudiar letras, había que saber cómo componer, ¿no? Si a nosotros nos cuesta hoy en día hacer un libro o formar una frase, una oración, cuánto más ellos, que gracias a Barut y al Señor a través de Barut nos dejó Jeremías. Y fíjense que Dios trabajó en él, Dios enseñó a Barut a cómo hacer. Más sin embargo, él pudo haber agarrado un puesto político, pudo haber estado ahí, pero Dios puso en su corazón que él no iba a estar ahí. Entonces fue llamado por Jeremías para que fuera su escriba, para poder escribir lo que Jeremías quería decirle al pueblo. Pero esto no estaba fácil, porque para esa época, estamos hablando del siglo 6 y el siglo 7 antes de que muriera Jesucristo, estaba la caída de Jerusalén, estaba esto, y cada profeta que iba por ahí lo amenazaban, o lo metían preso, o le hacían daño. Y ya Baruch sabía lo que se iba a enfrentar, pero sin embargo, él tenía un llamado, él tenía un propósito. Y Dios puso en él ese llamado y ese propósito que muchas veces nosotros no comprendemos y no entendemos nuestro propósito porque nos enfocamos en nuestro trabajo, en nuestros estudios, en nuestro desarrollo personal, en nuestro crecimiento y apartamos un lado el enfoque de saber cuál es mi propósito. Mire, usted puede ser el engranaje muy pequeño de algo muy grande que el Señor tiene para con nosotros. Pero mientras nosotros no lo sepamos, mientras nosotros no lo comprendamos, vamos a perder el tiempo. ¿En qué? En haciendo cosas vanas que a la final, el día que vamos a la tumba, pues bueno, muchas veces lo hacen que meten una camioneta en la tumba o meten la llave de la casa en una tumba. Eso se queda aquí, hermano. Entonces, Baruch asume este compromiso a pesar del rechazo, de la persecución, de todo aquello, y empieza a escribir este versículo y a reflejar una gran tristeza. Y dice, de hecho, fue tanto así la valentía de este chico que a Jeremías le habían prohibido que leyera sus profecías o que dijera sus profecías en el templo. Y entonces vino este muchacho, este joven, y tomó los pergaminos y fue ante ese lugar donde estaba prohibido y leyó las profecías de Jeremías. Fíjense el ímpetu y las ganas que tenía este hombre. Pues fue así donde empezaron la persecución directamente contra ellos, para apresarlos, para tenerlos ahí. Eso lo encontramos en Jeremías 36:23. Pero vamos a analizar en base a este versículo cuál era el perfil de Baruch. Pues desde el punto de vista espiritual, Baruch tenía un lugar privilegiado. Porque no es lo mismo nosotros leer la palabra ahora, pero no saber en qué momento Dios va a hacer lo que dice ahí o lo que ya hizo, que tenerla de primera mano de Jeremías.
¿Por qué? Porque cuando Jeremías profetizaba, cuando Jeremías actuaba, él veía de primera mano el actuar del Señor, porque tenía que escribir, porque tenía que plasmarlo ahí. Entonces estaba de un lugar donde podía ver la mano de Dios, donde podía ver la obra de Dios, que muchas veces a nosotros nos cuesta también, porque para los estas personas que todavía no tienen al Señor o que no conocen, bueno, yo primero veo y después creo. Bueno, fíjense que Baruch, que estaba de primera mano, ya veía todas las cosas y su fe iba creciendo y su fe se iba aumentando, y gracias a esto fue que pudo llegar a su meta, ¿no? Entonces, analizando el perfil, desde el punto de vista espiritual llega a un lugar privilegiado, pero desde el punto de vista carnal, o desde el punto de vista de lo que siente él, vamos a leer el versículo 43. Perdón, el versículo 3. Dice, tú has dicho, estoy repleto de dificultades. Le pongo en contexto. Es lo que está diciendo Jeremías, le está hablando a Baruch. Dios le está diciendo a Jeremías que le diga a Baruch que esto se lo voy a leer literal para no. Dice, tú has dicho, o sea, Jehová sabe lo que Baruch ha dicho. Entonces le dice, tú has dicho, estoy repleto de dificultades. ¿No he sufrido ya lo suficiente? Y ahora el Señor ha añadido más. Estoy agotado de tanto gemir y no encuentro descanso. Fíjense que el Señor le está mostrando a Baruch que escuchó sus oraciones. Por eso es importante, hermano, que usted en su intimidad, en su lugar secreto, allá, hable con el Señor. Cuéntele al Señor cuáles son sus aflicciones, ayúdelo, porque así como nos dice la Biblia que escuchó a Baruch, también lo va a escuchar a usted. Entonces, le muestra todo esto, mostrando entonces un cansancio emocional. Dice, estoy cansado de gemir, una desilusión de lo que está pasando, una sensación de pérdida, porque lo que viene ahora es la promesa de que un lugar va a ser destruido y él no sabe si dentro de esa destrucción va a estar él también. Entonces, a pesar de su fidelidad, tenía un corazón dolido y un corazón cansado. Pero él va más allá todavía, y leemos otro versículo que dice, ay de mí ahora, porque ha añadido Jehová tristeza a mi dolor. Cuanto más se queja todavía de lo que está pasando, y básicamente muestra gran tristeza de lo que pasa. Pero imagínense que Jim hubiese estado en esa época y le dice la palabra que le decía, no es tonto el que no da, el que da lo que puede conservar para ganar lo que no puede perder. Le hubiese dicho esto, ¿verdad? Pero lamentablemente Jim no estaba para esa época, y adivinen quién se lo dijo de primera mano. Jehová el Señor. Él no habló con él, a pesar de todo esto, no le dijo cosas malas o no lo enjuició, porque Dios tiene grande poder, y quizás le hubiese dicho, no, le habló con ternura al Señor. Respondió diciéndole que Él escucha su gemido, Él escucha su clamor, y le prometió algo. Le dijo, donde yo voy a destruir, a ti no te llegará, y voy a proteger tu vida. Y el botín de eso que va a ser que vas a conservar tu vida por donde vayas, a donde quiera que vayas. Prometiéndole al Señor que su vida iba a permanecer y que iba a estar, todo iba a ser arrasado, pero Él iba a conservar su vida. Entonces vemos en esta historia varios aspectos. Y varios de estos aspectos es que Dios escucha lo que tiene tu corazón. Que a pesar de nuestros lamentos, a pesar de que hoy en día vivimos donde nos despertamos en la mañana y el coche no arranca. Pregúntenle ¿dónde está? ¿Verdad? El coche no arranca. Pues recibimos una llamada, epa, tienes que abandonar el piso en 2 días porque
ya tengo que venderlo y ya. O escuchamos entonces, a mí me pasó una circunstancia que se la voy a comentar de forma breve. Hace poco la despedida de la Navidad, de todo este tema que hace las escuelas, invitan a mi hijo a mi hijo pequeñito que está por ahí, a que vaya y participe en una obra de teatro, ¿no? Bueno, perfecto, una obra que van a hacer algo ahí y tal. Bueno, vamos. En el momento justo antes de que se vayan a presentar, nos damos cuenta que parte del atuendo de lo que deben llevar los niños es una falda o como un tutú, ¿no? Que le dicen. Y eso no distingue entre si es niño o niña, si no es un tutú. Y ahí mi esposa le dijo, ¿y qué pasó? ¿Y por qué no me consultaste si yo quiero ponerle eso a mi hijo o no? Entonces, bueno, mi esposa le dice su malestar y lo que está pasando y por qué lo vemos mal. Y la profesora lo que responde es que eso no pasa nada, eso lo puede llevar tanto el niño como la niña. Tratando de normalizar el hecho, tratando eh, de, de imponernos algo que no queremos. Y es precisamente ahí donde quiero caer. Que vivimos una sociedad donde constantemente nos sentimos amenazados, así como Baruch. Nos sentimos impulsados por diferentes cosas. Y gracias al Señor, Dios trabajó en la maestra. Y cuando le fue a decir que a mi hijo que no se pusiese el tutú, mi hijo lo aceptó bien. Y pudo estar en la obra. Era el único niño que no tenía la falda o el tutú o eso. Para muchos fue eh, un, un gesto ¿cómo se llama? De disociación o de asociar de mi esposa. Pero para los que entendieron y los que estaban ahí fue una muestra de que no nos pueden imponer cosas sin pedirnos permiso o que irrumpa en lo que creemos y tenemos como convicción. Entonces hay que levantarnos, hermanos, ante esto. Hay que poner nuestra voz firme, nuestro carácter, con el carácter del Señor a imponernos con este tipo de cosas. Entonces, una vez que estamos así y nos sentimos un poco tristes, bueno, el enemigo también pone de su mano para hacer todas estas obras, para que muchas veces nos despertemos y bueno, las deudas nos llenen. Pero hay una esperanza, hermano, a través de Baruch. ¿Por qué? Porque gracias a Baruch, o bueno, gracias a que el Señor actuó en Baruch, siempre vamos a poner el Señor de primero, ¿no? Cuando lo más que lo digo para que estamos haciendo referencia a Baruch. Fue instrumento para poder escribir lo que tenemos hoy de la palabra del Señor. Porque Dios sostiene a aquellos que se ven afligidos, aquellos que de alguna manera se encuentran en circunstancias difíciles, pero así como Helio, así como Baruch, a pesar de la adversidad, se mantienen fiel. Entonces, vamos a pedirle al Señor, a través de esto que hemos aprendido, que el Señor nos ayude a aclarar nuestro norte y a conocer nuestro propósito, para que podamos entonces entender que somos parte de algo mayor, que podamos ser ese instrumento en las manos del Señor y que podamos ser bendecidos a través de esto que el Señor o Él que tiene gran plan para nosotros. Dios busca corazones que le sumen a su plan mayor, lo que conlleva a que puedan a enfrentar crisis o problemas. ¿Por qué? Porque no es el plan de nosotros, es el plan del Señor. Y como no lo controlamos, como no sabemos, pueden pasar diferentes cosas. Hermano, no caigamos en el tema de que a medida que nos consagramos más al Señor o que no van a venir adversidades. Es lo contrario, hermano, el diablo va a querer zarandearlo. El diablo va a querer, así como le pasó, bueno, para muestra de ello, lo que le pasó a Saúl, ¿no? Saúl fue puesto como rey, fue puesto para poder, el primer rey de Israel. Mas, sin embargo, cuando llegó el momento de tocar su fidelidad, de saber si era, allá se quedó con las vaquitas más gorditas. Allá se quedó con aquello donde el Señor le había dado una orden firme que tenía que acabar con todo aquello. Y acordándome esto, también me acuerdo lo de ayer
Ayer tuvimos los caballeros, gracias al Señor. Los caballeros, amén. Y decía Joel que Dios está tratando con nosotros. Y ciertamente, fíjense que muchas de las predicaciones que han venido haciendo esta semana se han alineado unas tras otras, mostrando que debemos ser fiel, que debemos ser obedientes, que debemos tener temor al Señor. Y ayer nos gozábamos con eso que el Señor, el pastor, a través del pastor, el Señor nos mostró eso, que debemos ser fiel, que debemos encontrarnos la manera de servirle al Señor en todo momento, a pesar de lo que suceda. Entonces, una de las cosas que tenemos que tener pendiente es que la gratitud es el antídoto del desánimo. Cuando usted está agradecido por las cosas que el Señor le da, cuando usted se siente bendecido, mire, yo cada mañana o cada noche antes de dormir, voy con mis hijos y les digo, mire, nosotros tenemos que estar felices hasta de la sábana con que nos arropamos. Porque entendemos que hay muchas personas que están pasando diferentes circunstancias, que no saben dónde van a dormir, que no saben. Y nosotros estamos aquí calientitos, estamos aquí en la cama. Y mientras nosotros tengamos esa actitud de agradecimiento, esa actitud de que dependemos del Señor, es ahí donde el desánimo se va a ir. Otra de las cosas es que en lugar de quejarnos por lo que no tenemos, debemos valorar lo que Dios nos da para la vida, para nuestra salvación. Si no, vamos a ver un poco lo que pasó con la historia de Daniel, ¿no? Y sus amigos. Unos hermanos que de verdad el Señor tuvo un gran propósito con ellos para enseñarnos en nuestras vidas. Probó que su fidelidad tiene resultados asombrosos. Cuando ellos fueron fieles, cuando ellos entendieron el propósito mayor del Señor, no hubo horno, no hubo león que se comiera a esta gente, en este caso a Daniel, no hubo nada que se interpusiera en ellos. Probando entonces que la fidelidad del Señor, o la fidelidad tanto del Señor como la fidelidad que nosotros pongamos para Él, es una de las cosas que el Señor más valora. Entonces, vamos a hacer unas preguntas reflexivas. Vamos a hacernos estas preguntas. ¿Qué pasaría si tu fe, si Dios hoy te dijera que tus sueños personales deben morir para que su propósito se cumpla? ¿Será que estamos dispuestos? ¿Será que estamos dispuestos a dejar el propósito que el Señor tiene conmigo? No sé, a dejar que Él, como decía el hermano Jacob, que nosotros menguemos para que Él crezca. ¿Estás buscando a Dios por lo que Él es o por lo que Él pueda ayudarte a lograr en los planes personales? ¿Alguna vez te has preguntado si tu frustración actual no es un ataque del enemigo? ¿O puede ser también una corrección amorosa de parte del Señor para que veas cuáles son las prioridades del Señor? Entonces, la enseñanza que quiero dejarles en la mañana de hoy es que servir a Dios no siempre trae resultados visibles. Dios ve la fidelidad del que lo sigue, incluso cuando está cansado. Dios no siempre libra al justo del sufrimiento, pero nunca abandona al fiel en su obediencia. Jim perdió su vida intentando llevar el evangelio a estas tribus, pero ganó algo. Ganó una herencia eterna, un legado y una historia de la que hoy podemos entender y ver el esfuerzo y el amor que se le tiene al prójimo. Pero hay uno, vamos a ver si se acuerdan la dinámica que hicimos a fin de año. Hay uno que les voy a dar pistas a ver si saben quién es. Dice, mostró fidelidad, obediencia ante un plan. Se despojó de sí mismo, de su grandeza, tomando forma de siervo, viviendo entre nosotros. Se sometió a gran dolor, varón de dolores,
siendo puro y sin manchas. Él no tenía culpa, hermano. Llevó a la cautividad la culpa de nosotros, en vez de cada uno de los que estamos aquí. Se mostró su amor para la humanidad sin comparación. A ver, ¿de quién estoy hablando? Amén, hermano. Es importante que lo tengamos siempre en nuestra mente y nuestro corazón. Porque la idea es, y nos cuesta mucho, es seguir sus huellas. Pero cuando vemos la fidelidad, el amor y lo grande, lo que hizo Él por nosotros, nos sentimos pequeñitos, nos sentimos que no podemos. Pero Dios te dice que te da la mano. Te dice, yo sé que muchas veces no podemos, pero aquí estoy. Aquí estoy. Y lo que más interesa es la fidelidad. Y esa fidelidad va, lo veíamos ayer, con el temor al Señor. Que antes de hacer las cosas, tenemos que ser fiel. Que antes de aquello que nos gusta, tenemos que ser fiel. Baruc fue llamado a obedecer, aunque fuera peligroso. Jesús nos llama a seguirlo, aunque enfrentemos riesgos. Y sabemos que lo vamos a enfrentar porque lo dice su palabra. Llegarán días donde a los buenos le llamarán malos y a los malos le llamarán buenos. Y que se los digo yo, que lo viví con mi hijo. Entonces, vamos a ir finalizando y quiero dejarles de reflexión unos pasajes. Vamos a leer Mateo 5:10, que dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Cristo es el consuelo y la esperanza perfecta cuando enfrentamos dificultades. Él promete que ni la muerte ni la persecución nos separará de Él. Romanos 8. Cristo nos enseña que no permitamos que el enemigo nos toque o intente imponernos nuestra carne. Y gracias al Señor esta semana le estamos presionando con mucha fuerza esa carne a través de los ayunos. Gracias al Señor hoy estoy de ayuno. Y me siento gozoso porque esto no es nada más que pasar hambre, hermano. Esto es conectarse con el Señor. Esto es buscar la presencia del Señor. Leemos Proverbios 3:5. Dice, si lo tienes por ahí. Dice así. Confía, bueno, yo si tengo una versión diferente, bueno. Dice, confía en el Señor con todo tu corazón. Proverbios 3:5. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Cuando a veces nos sentimos que, ¿será que este es el verdadero propósito? ¿Será que esto es? Busquemos del Señor, busquemos del entendimiento que Él nos da, pero para eso hay que doblar rodillas, buscarlo al Señor. Mateo 6:33 dice, ya se lo sabe, muy bien. Mas buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Vale, amén. Y el último versículo, el que le va a dar la introducción a la canción que viene a continuación. Así que le pido a los músicos que busquen su instrumento. Vamos a leer Primera de Samuel 15:22. Primera de Samuel 15:22. Pero Samuel respondió, ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios o que obedezcas la voz del Señor? Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa del carnero. El Señor nos invita hoy a que seamos fieles a Él. Les decía que como título de este tema, les decía que Dios abra el corazón del fiel. Y no es entonces cuando
cuando usted busca del Señor, es que Él va a empezar a obrar en sus vidas, va a empezar a hablarle a su vida. Vamos entonces en esta mañana a darle la gloria al Señor, a rendirnos a Él. Vamos a decirle al Padre que Él ha sido grande y bueno con nosotros, que Él ha sido maravilloso, que vemos desde un puesto privilegiado como Baruch el obrar del Señor, pero que necesitamos de Él, que necesitamos de su mano, que necesitamos tener esa fuerza que tuvo Elliot para poder llevar el Evangelio. Cuando muchas veces a nosotros nos da miedo ir a la calle de aquí a llevar un tratado porque quizás una paloma nos puede hacer popó y nos da miedo. Este hombre llevaba su vida, así como los profetas, así como los apóstoles, así como muchos de los que vemos en la Biblia. Vamos a llenarnos de esa pasión, hermano. Vamos a buscar ser fieles al Señor y a su palabra para que Él obre y trabaje en nuestras vidas. Amén.